Buenas tardes, Hola. se le escucha. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos coincidimos, un placer saludarles y bienvenida siempre, con el afecto y la cordialidad de siempre. Sí logramos captar de que la memoria es la facultad de olvidar y es la facultad de recordar. Eso es extremadamente básico. Una de las cosas que la inteligencia tiene es poder enfrentar la adversidad, y les va a parecer un poco paradójico. Lo más complejo para la inteligencia humana, individual y construida como sociedad, es enfrentar la hostilidad. Porque la adversidad es una especie de un reto natural para la inteligencia humana. Se produce bajo diferentes fenómenos y aspectos. Pero la hostilidad es un cálculo premeditado y que por lo regular tiene el rostro cubierto y procura que las personas que van a ser sujetas o el individuo que va a ser sujeto a esa hostilidad no lo perciba. No sé si estoy siendo explícito o estoy demasiado reticente la tarde de hoy. Entonces usted logra creer, sin saber que es falso, de que el culpable es usted, de que la comunidad tiene la culpabilidad de manejar la idea que ella o ellos en general son los que están fracasando. Pero no es así. Es un rostro cubierto que por lo regular absorbe la inteligencia superlativa para que los demás caigan víctimas de su trampa. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en la época contemporánea y donde nuestra inteligencia tiene que doblarse a sí misma, superarse a sí misma para poder decodificar la diferencia entre la hostilidad y la adversidad. Reitero la parte inicial. La adversidad es un reto a nuestra inteligencia. La alimenta, la hace crecer, la vuelve generativa, la hace que germine a cada instante, pero la hostilidad, que no tiene el rostro visible, la destruye. Es muy difícil manejar un discernimiento de esa naturaleza. Es muy difícil manejar un discernimiento de esa naturaleza. Es por esa razón, motivo y circunstancias que mediante esta apretada explicación explicativa e interpretativa desde el ejercicio de la cátedra, yo les solicité que investigaran en lo concerniente a qué temas. Vamos, la memoria es la facultad de olvidar y también es la facultad de recordar. Apelo a la facultad de recordar, sumada a nuestra responsabilidad ética de investigar y dar cumplimiento a las tareas que envía el catedrático dentro de las posibilidades de que su tiempo y espacio se los permitan, dadas las circunstancias, que un plan de clases debe sujetarse también al espacio y tiempo de las otras asignaturas, una suerte de currículo por integración. Pregunto, ¿investigaron lo que envié? Tienen ustedes el uso de la palabra. Esta es una alta tribuna democrática. Aquí a nadie se le coarta su libertad de expresión ni de pensamiento. Sobre Siempre las hay que cuatro alimentar. universidades, Sobre los tres Comencemos. pedagogos más emblemáticos, Celestín Freire, Pestalozzi y Paulo Pestalozzi, Freire. Paulo Freire. ¿Qué más complementamos en esto? ¿Qué más? ¿Lo invitamos aquí a Francisco Bacon o no? Por eso la introducción de esta clase. ¿Lo invitamos o no a Francisco Bacon? Les pregunto a ustedes. Ya me dijeron los 4 pedagogos emblemáticos desde la óptica de análisis y de evaluación de quién ejerce la cátedra. No necesariamente pueden ser emblemáticos para otra persona que realiza una investigación en características similares, pero concibe que los conceptos de aquello aplicado a las metodologías
metodología de la educación, no necesariamente son los más preeminentes o los emblemáticos. ¿Lo invitamos o no a Francisco Bacon en esta clase? Le pregunto a ustedes. Respóndame, por favor. Invitación quiere decir, metafóricamente hablando, que nos sugerimos colectivamente investigarlos. No, a él no. Ya. Entonces vayamos con los 4 emblemáticos pedagogos. ¿Quién fue el invitado en primer término? ¿Quién fue, por favor? Stephen Freire. ¿Quién? Paulo Freire. Celestín Freire. No, Celestín Freinet, francés. ¿Me podría decir, señorita Paredes, Katia Paredes, apellido duplicado, cuál fue el enfoque de él sobre Celestín Freinet? ¿Cuál fue su abono al desarrollo de la metodología de la educación para el crecimiento intelectual de los seres humanos en la época en que él aplicó la pedagogía social y en la época que él hizo doctrina? Doctrina quiere decir que a usted se le ocurre una idea y luego la plasma y la convierte en libro para que sirva de una brújula orientadora a la actual generación que le tocó vivir, a los contemporáneos y coetáneos y a las generaciones futuras, para que la cojan, la apliquen o la logren rectificar con una nueva cadena de conceptos o la supriman parcial o totalmente, dependiendo la instancia ideológica de la época en que se vuelve a reencender una doctrina, una teoría o un pensamiento pedagógico. Le escucho, por favor. Él estipula como base psicológica. Un momentito, oye, pero ¿qué? Debo aplaudirla. ¿Qué comienzo tan inteligente? Él estipula como base psicológica. Hablaste como universitaria. Entonces vamos asimilando la ciencia. Muy bien, me gustó. Por favor, pido 1000 disculpas, pero me emocioné, porque así debe ser, la inteligencia debe emocionar. Se parece cuando los días son lluviosos y se prolonga y de repente raya el sol y uno dice, eureka, comenzamos a sentirnos un poco más iluminados. Se nos reenciende el optimismo. Gracias, señorita Katia Paredes, y pido 1000 disculpas por haber interrumpido, porque no solamente emocioné, sino que interrumpí cuando usted iba ganando sus conceptos. Adelante, por favor. Adelante. Ya. Dice que él estipula como base psicológica su propuesta educativa. Él considera que Él considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden realizar los niños, de la expresión de sus vivencias, de la organización de un contexto en su ambiente. Un momentito, vamos paulatinamente. En la relación de un contexto, le pregunto yo, porque no podemos seguir con una línea recta, en vista que su explicación es excelente, ¿por qué agrega la palabra contexto? Les recuerdo que los intelectuales, los científicos, los pedagogos, los ideólogos de alto coturno eligen las palabras casi de la misma forma que un matemático opera para despejar fórmulas, con una exactitud total, dentro de un contexto. ¿Por qué dice dentro de un contexto para que usted continúe su excelente explicación? ¿Por qué tiene que agregar el término contexto? ¿Por qué él lo hace como un auxiliar integrador, la palabra contexto? ¿A qué se le parece el contexto de lo que tanto insiste la cátedra, que tenemos que ceñirnos en base a ese artículo que está consagrado en la Constitución y que debe crearnos un desarrollo diferente para enfocar, observar, asimilar el comportamiento del espacio y tiempo de la vida real? Tener un enfoque cosmológico,
¿Cómo se denomina ese término que lo consigna la Constitución de la República y nos invita a cambiar la matriz cognitiva para volvernos más científicos, más conceptuales, con mayor grado de inteligencia integradora, con mayor esfuerzo para metodologizar todo lo que comenzamos a investigar o comenzamos a debatir o leemos o confrontamos con otros compañeros intelectuales, con otras mujeres intelectuales, para que el pensamiento se siga ensanchando y favorezca el bien común? ¿Cómo se denomina ese término que usted, invocando el pensamiento pedagógico de Celestín Freinet, dijo el término contextualizar? ¿Cómo se denomina en el siglo XXI, el contextualizar? Contextualizar, una linda X lleva el intermedio, contextualizar. ¿Cómo se lo denomina? Si no puede participar directamente la señorita Paredes, que lo está haciendo con mucha propiedad, puede hacerlo cualquier otro estudiante, cualquier otra señorita, y con mucho gusto la cátedra acogerá esa interpretación, ese aporte, esa idea. Aquí estamos para iluminarnos todos. Vamos. ¿Cómo se denomina ahora la educación contextualizada? No olvidemos, por favor, esto entra a nuestro glosario de términos. Se denomina educación holística. Y cuando alguien la aplica con una brillantez total, calificamos que esa inteligencia es una inteligencia poliédrica. Inteligencia poliédrica. La vez anterior dijimos que podríamos graficar el pensamiento resumido del modelo cognitivo de los seres humanos. Unos piensan en línea recta, otros piensan en forma triangular, otros en forma cuadrangular y los superiores en forma poliédrica, o sea, inteligencia holística, que debe estar disciplinada en cuanto a la cohesión, en cuanto a la coherencia en que se expresa, sino que asume para sí simultáneas interpretaciones y simultáneas aplicaciones, pero coherentes. Quiere decir esto que se asienta en la construcción de inagotables variables. Es allí donde llega la máxima expresión de la inteligencia moderna con la cual debe partir la sociedad en el sistema educativo, es construir modelos intelectuales, modelos cognitivos poliédricos, polifacéticos. Ese es el propósito. Continúe, señorita Katia Paredes, sobre Celestín Freinet. Él, en el que la expresión de sus vivencias, los alumnos puedan formular y expresar experiencias. Se dice que otra de las aportaciones es el principio de cooperación, el cual exige la creación de un ambiente en el aula en el que existan elementos mediadores en la relación maestro-alumno, cooperación entre alumnos y maestros, con la finalidad de compartir experiencias y dialogar, poniendo en común los problemas y posibles soluciones. Gracias. Y nuestro otro invitado a la cátedra del día de hoy, 15 de julio de 2020, año Nuestro Señor, a nuestra asignatura. Ya la señorita Paredes Katia, fue abonante del pensamiento de Celestín Freinet, un brillante pedagogo, constructor de las escuelas rurales. Podemos continuar con el siguiente para que la participación se vuelva colectiva y crezcamos dentro de estas escuelas pedagógicas y didácticas que han sumado para que la humanidad siga ascendiendo hacia cumbres superiores. Por favor, invito también a los demás a participar con la misma responsabilidad que la señorita Katia Paredes lo ha hecho, y con mucha voluntad. Por favor, gracias por ser
éticos, que es cumplir con la palabra, cumplir con las responsabilidades, cumplir con las investigaciones. Porque la cátedra no puede convertirse en un monólogo, lesionaría la democracia en la educación, haría que el pensamiento se fije en una sola dirección. Por favor, adelante. A ver, vamos, por favor, gracias. Ustedes tienen que tener los soportes tecnológicos. Nadie está diciendo que hay que saberlo de memoria, pero vamos a ir vanando los conceptos de cada uno de ellos para ampliar nuestro radio de conocimiento. Ese es el propósito. Por favor, escucho con muy buena voluntad. Adelante. Destacado defensor de la pedagogía crítica, era algo que... A ver ese término lindísimo. A ver, reléelo, por favor. Fue el pedagogo filósofo. A ver, no. Inicialmente, destacado defensor de la pedagogía crítica, filósofo. A ver, un momentito. Qué linda construcción del sintagma de la oración. Retérala para que escuchen todos. Destacado. Defensor. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. Sigue. Defensor de la pedagogía crítica. A ver, un momento. Aquí no corremos. Vamos organizando las ideas para darle el soporte. Cuando la aprendemos con sus respectivas variantes, en la práctica utilizamos el análisis o la síntesis. En el hacer, ¿qué utilizamos allí? ¿El análisis o la síntesis? Las personas quieren resultados gracias a la síntesis. Pero para llegar a la síntesis, no es la gente que piensa que solo siempre tenemos que caminar en esa línea recta entre dos puntos. No. Primero aprendemos el análisis y lo agotamos en sus múltiples direcciones. Y luego manejamos la síntesis con una seguridad total que nos da firmeza en la palabra para convencer y para ejecutar. Todos los conectores lógicos, todas las bases. Dice pedagogía crítica. ¿Qué significa eso de pedagogía crítica? Para que Danielita Cabanilla siga contribuyendo con su parte doctrinal. Por favor. Pedagogía crítica. Recuérdoles que toda memoria construida... Sí. Pero la misma persona no. La pedagogía crítica en sí es una propuesta de enseñanza que tiene la finalidad de ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y creencias y prácticas que ellos mismos pueden generar. Se podría decir que teoría y práctica. Stephanie Los Aguamán, ¿podrías repetir tu muy depurado concepto? La pedagogía crítica consiste en una propuesta de enseñanza que tiene la finalidad de ayudar a los estudiantes en cuestionar y desafiar y prácticas que ellos mismos generan. Se podría decir que es una teoría y práctica en los estudiantes para alcanzar una conciencia crítica. La señorita Stephanie Loja Guamán acaba de ampliar el aporte de la señorita Daniela Cabanilla, que recién está dándole el vuelo conceptual a la definición de este gran pedagogo. Siempre se pide gestión por resultados. ¿Podríamos tomar un ejemplo? ¿Y por qué hago tantas pausas? Porque esta es una facultad eminentemente pedagógica. Aquí tenemos 3 desafíos. El primero, investigar y aprender. El segundo desafío, enseñar. Y el tercero, el más complejo, enseñar a enseñar. El tercero y con mayor complejidad, enseñar a enseñar. Voy al ejemplo en concreto para volver con la señorita Daniela Cabanilla. Yo soy profesor de, pongamos una asignatura de geografía. Y como profesor de geografía, a los futuros licenciados en historia y geografía, tengo que enseñarle paso a paso la construcción de la cartografía, tengo que enseñarle paso a paso el manejo de la topografía, el manejo de los avances georreferenciados, el manejo
de todo lo que es el dibujo, el dibujo artístico, tengo que enseñarle el dibujo científico, todo eso es un abonante. Y cuando le enseño paso a paso a cada proceso, los estoy convirtiendo en hombres y mujeres aptas, no solamente en el aprendizaje, sino en transferir y generar conocimientos a los otros, porque la facultad me indica que es una facultad de pedagogía denominada clásicamente como Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Y lo más complejo para un maestro, desde el ejercicio de la cátedra, de este claustro que genera conocimientos y genera liberación del pensamiento en toda su disciplina, es enseñar a enseñar. Enseñar a enseñar. Reviste una gran complejidad. Enseñar a enseñar, porque muchas personas saben, tienen conocimiento en varias áreas científicas. Pongamos el ejemplo más común. Muchas personas hablan y dominan la lengua inglesa y luego se convierten en profesores de inglés. Pero ¿cómo logran ellos, a los que están capacitando, a enseñar metodológicamente la lengua inglesa? Es allí donde debemos nosotros reparar con mucho cuidado. El profesor tiene que ser un investigador inagotable y manejar los direccionamientos psicológicos, los direccionamientos antropológicos, los direccionamientos sociológicos, para que con todos esos elementos construir lo más complejo en una facultad de filosofía y letras. Enseñar a enseñar. Continúe, señorita Daniela Cabanilla, por favor. Ok, No diga ok, por favor. Le ruego que no diga ok. Hablamos español. Está bien, correcto, procederé a hacerlo. Seguiré hilvanando los conceptos que estoy emitiendo. Gracias por la comprensión, señorita Daniela Cabanilla. Enhorabuena, bueno, todo lo que es español. La pedagogía crítica es conocido como un influente trabajo de pedagogía oprimido. También No corras. Sí. Es también que vamos estudiando término por término, sí. Ya, también resaltando que la propuesta educativa del educador, lo que hizo también Paulo Freire. Ya me perdí. No se preocupe, retome. No se preocupe, estamos para aprender y no se olvide que la paciencia, la tolerancia, la mesura es parte del ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Eso hay que aplicarlo. Estamos aquí para errar, pero también estamos para rectificar, estamos para contextualizar, estamos para que todos de manera coadyuvante sumemos en la dirección de cada clase. Esa es una cátedra democrática, así aspira quien ejerce la cátedra en este momento. Que nadie se sienta que se asfixia por exceso de pedagogía, ni nadie se sienta que se asfixia por exceso de metodología. Aquí estamos para aprender. Lo que sucede es que yo llevo la metodología de los griegos, en el sentido de que cada palabra tiene relación con las matemáticas que son exactas. Entonces a mí me gusta manejarlo como ellos lo concibieron. Por eso dejaron construida ese término que es un triptongo, la paideia, que viene a ser como plantillas intelectuales para que cada generación vaya ampliando el conocimiento y no lo repita sobre hechos que ya se han descubierto o sobre hechos que han pasado de teorías a prácticas. Quien recopila todo eso de manera secuencial y lógica, ellos lo denominaban la paideia que la pueden buscar en su ordenador. Vamos, o en su Android, o en su Notebook, como ustedes lo prefieran, o en su computadora de escritorio, o en su laptop. Vamos, continúe por favor, Danielita Cabanilla. También la pedagogía de la liberación de un movimiento educativo, cuyo representante es la pedagogía del brasileño Paulo Freire. Es brasileño, ¿verdad? Estaba con esa duda. Yo creo que me preocupa más el gentilicio. Creo que es brasilero. Porque brasileño, brasileño me suena un poco a portugués.
Pero en ya. español estoy plenamente seguro que se dice brasilero o brasilera. Pero Por si eso. alguien prefiere decirlo en portugués, brasileño. Entonces Paulo Freire fue brasileño. ¿Qué más nos podría aportar, más allá de ese concepto bastante apretado? Él escribió 5 obras, entre ellos la más emblemática, La pedagogía del oprimido. Según él, la educación debe ser liberadora. La educación debe hacernos conscientes que toda decisión que tomemos en el área micro, meso, macro, debe ser autorreflexiva. Pensante Completamente crítico. autorreflexiva. Claro, por eso viene la criticidad. La universidad no puede dejar de ser crítica ni contestataria en mejor de los términos. No debe, créanlo, absolutamente no debe. Dentro de un momento les compartiré, por ejemplo, lo que yo considero sobre aspectos que son para mí de vital importancia. Si me permiten, una inspiración crítica sobre la educación de Paulo Freire, paso a leerla para que sigamos interviniendo. Ya hemos citado a Celestín Freinet y a Paulo Freire, 2 emblemáticas figuras de la pedagogía. Nos falta citar a Pestalozzi. Voy a una línea de reflexión sociológica en base a lo que estamos tratando. Y quiero que presten mucha atención. A la gente le lastima que nuestra inteligencia sea crítica. Y como universitarios no podemos nosotros abstraernos a la criticidad, reconociendo que la edad moderna irrumpe con el criticismo kantiano, que es de vital importancia. Nos elaboró juicios y categorías a priori con la cual él deduce que el hombre puede pensar en varias direcciones, pero se le complica la línea trascendental. Entonces, eso lo iremos irvanando en otra oportunidad. Quiero mantenerme dentro de estos pedagogos y pasar a otro proceso de conceptos que también son, desde el punto de vista de la cátedra, son fundamentales. Línea de reflexión sociológica. Presten mucha atención. Y eso nos falta a todos. En épocas de crisis moral, lamentablemente, hay quienes callan de manera absoluta, hasta la desesperación. Otros excluyen el saludo, a sabiendas que la aplicación del mismo en la escala emocional es inferior al amor, al afecto y al cariño. No compromete. Sin embargo, mucha gente se hace un nudo gordiano al omitirlo deliberadamente en la cotidianidad, sabiendo que esa llave tan simple y sencilla como el saludo abre puertas en la interrelación social, y si va acompañado de una sonrisa afable, como de un cálido abrazo y del respeto a las conquistas académicas, dependiendo de cada caso, para evitar la igualdad hacia abajo, convierte el infierno de la indiferencia en un sol que resplandece, mas no hiere la escala afectiva de nadie. Reitero la última parte, mas no hiere la escala afectiva de nadie. Mire, esa pequeña norma de educación, el saludo, pero un saludo que mantenga una oración totalmente autonómica. ¿Cómo está usted, ingeniero William Shakespeare? Es un placer saludarle y además en esta crisis desearle bendiciones y fortaleza. Una vez más, muy buenos días. Pero si usted irrespeta aquello, ni siquiera lo envía a ese ser humano, al interlocutor, con la tarea de reflexión, de decir, caramba, Merino Ceballos Jenny o Jennifer me saludó con tanta solemnidad que a partir de ahora escribiré esas palabras en la memoria que jamás olvida, la del corazón, y cada vez que la vea Jennifer Merino Ceballos, me guardaré también solemne respeto. Y por último, se convierte en una carta de presentación, al margen del espacio y tiempo que se dio el saludo solemne
y respetuoso. Le preguntan otras personas sobre el perfil de Jennifer Merino Ceballos y esta persona responde, es excelente. No solo es 10 sobre 10, sino 12 sobre 10. Es importante que nosotros abramos espacios a la crítica a través de la constante autorreflexión que nos permite el análisis, pasar revista sobre cosas que darían la impresión que no tienen importancia, pero sirven como primer peldaño para impulsarnos paulatinamente hacia otros ascensos culturales, pedagógicos y didácticos que van dando referencia de nuestro accionar. Para mí eso es extremadamente vital. Sigamos con el siguiente pedagogo. Las críticas, los análisis están abiertos y son bien recibidos desde el ejercicio de esta cátedra. Por favor, adelante. El otro pedagogo, intervengan otras personas. Es vital. Les ruego, dice 13 participantes en la reunión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 participantes. También se necesita... Sí, por favor. A ver, continuemos con quién, con Danielita Cabanilla. A ver. Mister, ¿Con quién? Es que hay compañeros que están escribiendo al grupo que quieren ingresar y se lo podría ingresar. Y me podría decir cuántos compañeros no quieren intervenir también. ¿Podría ayudarme con esa estadística? Hay muchos compañeros Ayúdeme, que quieren hablar. Aquí dice anfitrión 9, solicitar audio, Andrade Solís Melanie. Estoy al margen derecho del ordenador y no veo sino 13 participantes. Voy a admitir, aquí ya había Digna Yuleisi, a Gutiérrez Pincay, luego veo a Cañas Quinto, bienvenido siempre. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya estoy cumpliendo con su petición de solidaridad con sus compañeros y compañeras, lo cual es correctísimo. Ahora sí, podríamos continuar con los que recién ingresaron, que participen, para no convertirnos en convidados de piedra. Cada vez que yo diga convidados de piedra, recuerden el monumento del doctor Gabriel García Moreno, que está cruzado de brazos en el Parque La Victoria. Usted le hace así y él no se mueve. Pero aquí nosotros todavía, gracias a Dios, respiramos en el planeta azul y tenemos activada la sinapsis, que nos permite pensar, analizar, evaluar, contrastar y otros aspectos que nos hacen ser humanos pensantes. A ver, el tercer invitado. ¿Qué pasó con los que solicitaron ser admitidos? Y bienvenido, que sea así siempre. Nos mantengamos en una amistad en varias direcciones. La cátedra quiere amigos y amigas. El resto yo lo pongo en el cuadro de evaluaciones. Quiero que todo el mundo termine su carrera. Que recuerde que una auténtica meta para ser tal debe tener principio y fin. Eso es importante en la decisión ética cuando uno abraza una carrera universitaria. Luchar contra contingencias. Recuerden siempre a Odiseo, ¿no? Que para llegar a Ítaca, para volver a besar los labios de su esposa fiel, Penélope, abrazar a su hijo Telémaco y luego ver morir con lágrimas de gratitud y de felicidad a su perro Argos, él tuvo que luchar contra vientos y mareas para llegar a Ítaca después que culminó la guerra de Troya. El símbolo de los intelectuales occidentales es que esa es la lucha. Por cada caída levantarse 3 veces y continuar sin perder el norte. Esa es la vitalidad de la inteligencia, para que nuestros nombres queden registrados en las páginas blancas de la historia y con el tricolor nacional. Vamos, escucho el tercer pedagogo. Ya han intervenido la señorita Paredes y la señorita... A ver, la señorita, sí. El siguiente. Adelante. Vamos, señorita Teresa Caingri, ¿no? Sí.
Sí. Ya, bienvenida y gracias por intervenir. Lo El está haciendo siguiente. regularmente en todas las clases. Mis felicitaciones. Gracias. Sí. El siguiente invitado es Pestalozzi, que fue un reconocido innovador de los métodos educativos. ¿Y el nombre de Es- Pestalozzi? Johan, Johan Pestalozzi. sí, Vamos. ya. Él propuso abolir los castigos corporales impartidos cuando el niño no conseguía memorizar, por ejemplo, el abecedario o las tablas. Eso más que todo propuso Pestalozzi. No aplicar la pedagogía del flagelamiento, si lo podemos sintetizar. Les recuerdo que nuestra memoria debe desarrollarse a través del análisis, de la crítica, de la síntesis, de la memoria histórica y obviamente de los valores, que se llama en forma global la asignatura axiología, con una X por ahí, axiología. Bien, ¿por qué hay que poner coto a la pedagogía de la violencia en el ejercicio de la cátedra? Comenzando la que más sensible es porque el testigo todavía no puede discernir la educación inicial. En mi época, que yo era preadolescente y luego adolescente, se estilaba mucho la pedagogía de la violencia y se lo tomaba como referente al doctor Gabriel García Moreno, un látigo de 4 ramas hecho de cuero de vaca o de toro. Y le decían, García Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Fueron mejores personas los que se educaron entre la década del siglo anterior, a la década del 50, 60, 70, 80, 90, se volvieron más intelectuales, se volvieron más productivos, o cuando se suprimió esa pedagogía de la opresión, nos volvimos mucho más estudiosos, mucho más científicos. Estoy tratando de crear una especie de maniqueísmo. Ayer fue algo bueno y hoy es algo malo. Quiero evitar el maniqueísmo, quiero el análisis, quiero la organización del pensamiento que me lleve a los opuestos convergentes. Por favor, ¿es procedente o no para que continúe la señorita en su exposición? Todo paso que nos invita a un nuevo término, un nuevo pensamiento, tiene que pasar por el tamiz de la crítica, por la criba de la duda, para que se vuelva un pensamiento de uso común. De lo contrario, terminaría haciendo daño. Es importante evaluar esto. Le pregunto, ¿alguien podría intervenir? ¿Es correcto aquello? Buenas tardes. Hoy lo estamos debatiendo en una tabla de consumo que hace daño a la juventud y que ha sido mal aplicada. Yo tengo mi propia lectura de la misma. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí Pestalozzi indicó, se remontó al futuro en el hecho de que no debe agredir a las criaturas, ya que cognitivamente le afectaban. Así también ayudó a fomentar varias instituciones educativas y también el aprendizaje. Él decía que el aprendizaje era por la cabeza, la mano y el corazón. Gracias a Posterli. ¿La frase puede repetirla pausadamente? El aprendizaje por la cabeza. Él se proyectó hacia el futuro, ¿no? Él se proyectó, vamos, el aprendizaje. Y el corazón. Correcto. ¿Podríamos nosotros graficar para ampliar esa idea la mano y el corazón? ¿Me podrían ayudar los compañeros que solicitaban ser admitidos y bienvenidos y bienvenidas? Porque no acepto que los demás desarrollen inteligencia, como que se portan egoístas, pero no es culpa de ellos. Su inteligencia los hace hacer así. ¿Por qué no imitamos las cosas positivas? Intervengamos. Es importante que nosotros también construyamos nuestro pensamiento.
nos demos identidad intelectual nosotros mismos. Yo no sé si a ustedes les gustaría que otra persona se le ponga su ropa. No les causaría. Licenciada, perdón. Mi parecer. Yo mismo no quiero ideas de otras personas. Ustedes mismos tienen la capacidad de impulsar sus propias ideas y su propia organización de pensamientos. No permitan que nadie los vista dentro de esa dirección. Vamos, siga por favor. Mi parecer en el aprendizaje por la cabeza, o sea, tener nosotros el conocimiento amplio para sobrellevar situaciones en el niño y poder ayudarlo a que pueda pasar esas situaciones de forma analítica, de forma pensante, de la mano y el corazón, o sea, con toda paciencia para que el niño pueda proyectarse en una forma positiva y evitar así las malas caras o los malos tratos. El niño va a ser en una forma anímica la clase, entonces va a ayudarlo a entender de la mejor manera, es ser con juegos, con proyecciones, o sea que el niño pueda aprender de la mejor manera, sin ningún trauma. Usted ha dado una descripción con exactitud matemática. ¿Y de qué se alimenta, de qué combustible? Bueno, combustible puede sonar a violencia en el fondo, porque es impulsador de una máquina, ¿no? Pero manejemos la paradoja. ¿De qué combustible se alimenta la paciencia? Podríamos agregar algunos términos. El amor. Del amor, de la tolerancia. ¿Qué más? Tolerancia, ya dijimos amor y tolerancia. Empatía. ¿Qué dijo empatía? De empatía. De empatía. A Yo, ver. Gran paciencia. Stephanie. Luz Aguamán, Stephanie. A ver, de empatía. Pero como nosotros somos los que vamos estudiando paulatinamente cada término para luego ir agregándolos en una cadena de razonamientos a las metodologías para transferir y generar conocimiento, ¿cómo nosotros asimilamos conceptualmente? Reitero, ¿de qué manera nosotros asimilamos conceptualmente el término empatía? A veces los términos se ponen en boga y lo comenzamos a aplicar sin buscarles las causalidades etimológicas, sin buscarles las causalidades intelectuales o de otro orden, sino que lo aplicamos prácticamente como si domináramos la causa del término o la causalidad del porqué del término. Vamos, ¿qué se entiende por empatía? Que le agrade a esa persona, doctor, me equivoco. Empatía se podría decir que es sentirlo, o sea, ponernos nosotros mismos en el puesto de la otra persona. Eso me agrada mucho más, porque ya crea un valor de esfuerzo. El otro como que es muy directo. Vamos a decirlo en un sentido cristiano. Y es difícil, porque es difícil amar a quien no nos ama, al extremo de vencer cualquier animadversión con el imperio del amor. Es que la educación reviste paciencia, reviste tolerancia, reviste constancia, inclusive a sabiendas que la respuesta va a ser el rechazo y la ingratitud. Hagámonos una pregunta, una evaluación de carácter contrastante con la historia personal. ¿Cuántos de ustedes han visitado o lograron visitar después que terminaron su bachillerato? Visitaron a su maestro, a su maestra de la escuela, para que suene un poco más exagerado el ejemplo, de primer grado. Y ella le costó construir en usted las bases de la lectoescritura. La gratitud de nosotros tuvo buena memoria para él o para ella, dependiendo si era mujer o era varón.
Y por sus manos, y por su talento, y por su paciencia, y por su metodología, han pasado varias generaciones. Y paradójicamente es probable que muchas de ellas, en mi caso, porque yo soy mayor que ustedes, completamente mayor que ustedes, muchas de ellas terminaron marchitando en soledad sus vidas, sin poder ser abrazadas ni amadas. No es fácil desarrollar empatía. Los términos se usan con mucha facilidad, hasta se desconfiguran las responsabilidades éticas y se las hace introducir sin el discernimiento, sin el respectivo discernimiento en nuestra inteligencia. Mira esa música que parece que no hiciese nada y que está escrita con miel y canela. Esa música que dice, si no me acuerdo, no pasó. Nos parece tan bonita la construcción de la oración, pero si le vamos dando un tratamiento ya diferente, ¿sabe a qué se parece esa frase? A un alto grado de responsabilidad. Lo voy a decir de una forma chocante. Me robo un celular de alta gama. Como me cogieron preso, digo, bueno, lo devuelvo, tenga la bondad, déjenme libre. Y los policías, que deben cumplir el Código Orgánico Integral Penal de manera práctica, ya está bien, hágalo otra vez para darle las mismas opciones. Así no es. Así no es. Entonces la educación, aparte de ser una vocación, es un sacrificio que paradójicamente, dada la crisis de los valores actuales, está sembrada de mucha ingratitud. De mucha ingratitud. Entonces la empatía no es una frase cualesquiera, es una frase compleja, casi como los planos de una catedral gótica. La empatía. La empatía. Por eso es que denostativamente hay una frase en sociedad que nos dice: el que se mete a Redentor sale crucificado. Ejemplifica obviamente al líder máximo del cristianismo. Rafael mismo lo lamenta. Tiene ríos, me refiero al cantante español genial, tiene ríos, tiene mares. Y lo complementa con otra canción lindísima, que un niño siente el amor del Redentor, que se titula la canción Tamborilero. Lo único que tenía para rendirle homenaje al Creador fue un tambor. Y dice: Dios me sonrió. Dios me sonrió. Entonces la educación tiene varios parámetros y es un viacrucis en ocasiones. Aunque muchas personas se han enriquecido de optimismo y lo han brindado todo, absolutamente todo, no se han reservado nada para sí, no han permitido que al descender al sepulcro el conocimiento se pierda para siempre. He ahí José Enrique Rodó, el que escribió el Ariel. El mejor alumno es el que me supera. Allí hay empatía. El mejor alumno es el que me supera. Excepcional, excepcional. La construcción de las luces en la inteligencia humana, cuyo nombre general o genérico se denomina educación, es difícil, porque nos enfrentamos a inteligencias complejas y en cada época la complejidad se reviste mucho más. Y hay que buscar factores comunes para construir una metodología. Es una de las cosas que esta asignatura nos reta, tomando los indicadores, las referencias, los paradigmas de los pedagogos que han desfilado en espacio y tiempo, en otras etapas históricas. Tenemos muchos, extremadamente muchos, que han ayudado inclusive desde el ejercicio de la cátedra eclesiástica. Muchos, como Silvestre II, el papa que inicia el segundo milenio y que se le atribuyó
de que era un papa que tenía una unción de azufre, estaba ungido con azufre, y le regaló a la educación mundial cosas extremadamente maravillosas y no son difundidas. Estoy seguro, ojalá no me equivoque, que fue él. Y muchos, estando en lugares estelares de la pedagogía y la didáctica, han apagado las iniciativas intelectuales. Eso lo hizo la Inquisición, por ejemplo. No comprendió, jamás comprenderá, y lo dice con mucha explicitud. Creo que es Primera de Filipenses 9, Reina Valera 1960. El capítulo 1 de Filipenses y el versículo 9. Allí Dios hace un pacto con la ciencia a través de los conceptos que emite San Pablo. Completamente. ¿Cómo la religión va a negar la ciencia si el Génesis es altamente científico? Dios le puso los códigos a la naturaleza, que fueron más tarde desempolvados por Empédocles después de 1500 años posteriores. Los famosos 4 elementos que ya los expusimos aquí: tierra, aire, fuego y agua, que más tarde iban a derivar en las 4 ciencias ejes para toda la humanidad: físicas, matemáticas, químicas y biologías. Se conjugaban. Entonces hay que entender que la educación debe ser una tribuna abierta a la alta crítica. No puede encerrarse en dogmas, no puede encerrarse en sectarismo ni en fanatismo, que son los que perjudican al mismo desarrollo y adelanto de la ciencia. Hay muchas personas que concentran su idea que ellos son los únicos que pueden imprimir, marcar una diferencia en la historia. Siempre que se renueve la especie humana, habrán gentes superiores en varias direcciones del conocimiento, en la multiplicidad de las direcciones en que se dé el conocimiento. Ustedes mismos están clasificados como la nueva etapa de la inteligencia. Terminan siendo paradójicamente maestros y maestras de sus propios profesores por el manejo de la telemática. Eso es excepcional. Entonces, vayamos a otro pedagogo que creo que es extremadamente vital para ustedes. Quisiera que me ayuden también los que fueron admitidos para ingresar por un motivo u otro de forma tardía. Lo importante es que se hagan presentes y podamos nosotros desarrollar todas las cadenas de razonamiento que una clase demanda. Quiero ir a otro pedagogo que da la impresión que no tiene esa fortaleza, pero sin embargo la tuvo. Fue un gran lector de la crisis que iba a producirse cerrado el siglo XX. Y él fue un iniciador y pensador de inicios del siglo XX. Nació en el siglo XX, casi al borde del siglo XX, y luego cerró su ciclo biológico en el siglo XX. Voy a una frase que la van a encontrar ustedes en Google, que dice así: aquí hay una alta pedagogía social. Estamos hablando de los pedagogos emblemáticos. Voy a buscar a alguien que tuvo esas características. No fue ortodoxamente un pedagogo, fue más un filósofo. Estoy refiriendo al español José Ortega y Gasset. Quiero que busquen el pensamiento que dice lo siguiente: yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Si yo la salvo a ella, me salvo yo. Reitero el pensamiento. Yo soy yo y mis circunstancias. Si yo la salvo a ella, me salvo yo. Lo reitero por tercera ocasión para que me vayan prestando la atención pertinente. Yo soy yo y mis circunstancias. Si yo la salvo a ella, me salvo yo.
el famoso ratio vitalista José Ortega y Gasset, frase que la acuña en su obra inicial, Las Meditaciones del Quijote. Y luego escribe decenas de obras. Fue un pensador de un bolo intelectual muy digno de ser escuchado y en ocasiones ser imitado. ¿Qué quiso decir él? Léanla de forma reposada la frase. Es una frase que está contextualizada con el quehacer del drama humano. Es muy dura la Biblia cuando nos dice que la vida es un valle de lágrimas. Cada paso que damos es un sacrificio, aunque en ocasiones no lo parezca. Todo reviste un plan estratégico y tenemos que hacer uso de nuestras libertades para seguir. Y a veces no encontramos un discipulado que nos permita seguir en colectivo. Tenemos que hacerlo en grupo de una sola persona, pero continuar. Y la tarea es muy compleja. ¿Me permite, profesor? Claro, si esta es una cátedra altamente democrática, a lo menos espero que eso lo refleje. Puede ser que yo esté equivocado. Vamos, escucho, por favor. Yo comprendo el texto al decir yo soy yo y mis circunstancias, o sea, mi persona imperfecta, con problemas, con vicisitudes, con triunfos, con fracasos, está al lado de mi esposo. Y si yo y mis circunstancias, mi forma de ser, si yo lo salvo, a ella también, perdón. Vamos bien, no hay ningún problema. Si estamos para ir perfeccionando el intelecto humano, no estamos aquí para someternos a ideas que ya tienen que ser preelaboradas. Todas deben pasar el tamiz de la crítica, la criba de la duda metódica. Ya, si yo lo salvo a ella, la salvo y me salvo yo. O sea, por ejemplo, en el aspecto de que mi esposo tiene su forma de ser, sus convicciones, sus problemas, y aún así está a mi lado. Y él ve mis imperfecciones y él también está a mi lado y convivimos en una forma armónica, a veces peleamos, pero la cuestión es que él me ayuda a solucionar ciertos problemas de parte de su óptica, de otra óptica. Entonces ahí solucionamos problemas. Él me salva a mí y yo lo salvo a él, porque yo también puedo aportar. Gracias. Casi la cuestiono, porque sus buenas intenciones conceptuales le estaba rindiendo el 90% tributo al machismo. Lo tengo resumido. Cuando usted dijo yo también, me sentí aliviado. En unas palabras. La descripción que usted hizo es correcta. Es un choque de circunstancias, pero tiene que haber un término medio para armonizar y no sucumbir, sino prevalecer sobre la adversidad y siempre sentirnos con los brazos alzados en señal de victoria para no sucumbir. Continuemos. ¿Alguien solicitó el uso de la palabra? A ver, vamos. Es que lo resumí en que no hay nadie como usted. Lo resumí. Sí. Lo pongo como no hay nadie como usted ni como yo en este mundo. O sea, como que es algo, todos somos diferentes, algo así. Eso es lo que yo lo puse. Bueno, la segunda parte es lo lógico. Todos nos enfrentamos a circunstancias intrínsecas y extrínsecas. Todos. Comenzamos inclusive con la identidad de nuestro organismo. No estamos conformes con nuestra estatura. No estamos conformes con la anatomía de nuestra nariz. No estamos conformes con la forma de nuestros ojos.
no estamos conformes con las personas de nuestro entorno. Entonces tenemos que buscar un justo equilibrio para saber sobrellevarlas y saber sobrellevarnos a nosotros mismos en nuestros grados espirituales para salir victoriosos. Vuelvo a la frase para que se abra el debate desde otro tipo de modelo de inteligencia de las personas que están en este momento participando con sus muy valiosas opiniones. Reitero la frase. La tomamos desde el yo porque Ortega y Gasset convierte al yo como una fuente inagotable de reflexión. Se refiere al yo humano, al yo caracterizado como un juicio universal, una categoría. El yo del alemán, el yo del hindú, el yo de los británicos, el yo de los franceses, el yo de los mexicanos, el yo de los ecuatorianos. El yo como la señal o identidad que nos hace seres humanos reflexivos, seres humanos valorativos, seres humanos con diversas inteligencias para transformar el entorno y adaptarlo a la demanda de nuestras necesidades. Y cada cometimiento nuestro es menos que imposible. Y tenemos que tener firmeza y no develar nuestros secretos porque entregaríamos nuestra libertad. Por ejemplo, tengo un deseo del 1 al 10, 20, déjeme confesar porque yo no miento, de salir a darme una vuelta porque tengo ya claustrofobia. Deseo caminar y deseo en este momento, pero me demanda la responsabilidad de la cátedra, donde tengo que administrar un rostro lo más asequible posible, manejar unas sonrisas con intervalos que se vean muy reales, se vean llenas de transmitir espíritu de dinamismo. Entonces, en este momento, cada uno está debatiéndose entre hacer sucumbir el yo o sacarlo a flote para continuar sobrellevando el duro peso de la vida. Y nos inyectamos de muchas cosas en las redes sociales. No se olvide, hoy sonría, pero sabemos que no alcanza nuestro intelecto a convencerlo. Se convierte en un charlatán doméstico. Hasta que otra persona nos dice, sí sabe, ayer soñé, y eso nos parece más convincente, que usted iba a ser ministro de la educación ecuatoriana. Me parece más convincente, a la final alimenta más mi egocentrismo. Y ese me imprime optimismo. Es difícil dar pensamientos de optimismos estandarizados. Cuando en mi caso, para que ustedes continúen, no estoy hablando de mi vida, pero a las circunstancias, cuando es un intervalo de 1 minuto como que es tolerable en la cátedra, cuando la gente me envía un mensaje a WhatsApp, yo soy un poco afecto a las tecnologías digitales, porque en muy temprana edad me crié en soledad y por eso que eso me ha golpeado. Y me gusta mirar a los ojos y me gusta abrazar y me gusta compartir el pan de la solidaridad y el vino de la amistad, etc. Entonces, cuando viene la natividad y el nuevo año, si 50 personas, déjeme exagerar, si 500 personas me envían a través de la línea electrónica feliz año y feliz Navidad, ¿sabe lo que yo hago con las respuestas? Podrían leerme qué hago con cada respuesta que le doy a las 50, 60 o 100 personas que me auguran un feliz año, una Navidad con mucho afecto y con mucha esperanza. ¿Qué ustedes creen que yo hago? ¿Cómo respondo? Agradeciendo. ¿Cómo? Agradeciendo. ¿Somos o no somos diferentes los humanos? Radicalmente diferentes. Si son 50, 50 mensajes diferentes. Si son 500, 500 mensajes diferentes, porque si no lo hago, me autocritico y creo que estoy respetando la originalidad de esas inteligencias. Para ustedes les va a parecer una barbaridad, pero todo descansa en unas circunstancias y la mía descansa en la que fui formado por la dureza de la vida que me esculpió, dándome lágrimas de adultos cuando tenía 5 años de edad. Entonces el respeto a la memoria y la inteligencia de los otros, a ese respeto. Si yo salvo mi circunstancia, puedo pasar al día 16 de julio.
Si yo salvo mis circunstancias el 16 de julio, paso al día 17 y son difíciles. Atender a un niño que le interrumpe cuando usted está en clase, sabe que ese niño depende de que usted escriba con letras mayúsculas su futuro y se licencie. Que usted tiene que manejar un patrimonio familiar precario, sortear dificultades para abrigar el estómago de su familia. Usted sabe que tiene grados de estrés elevados, grados de ansiedad elevados y grados de depresión elevados. No obstante que tiene que sacar una fuerza volcánica para equilibrar su yo. Su yo es exactamente la consola para alguien que dirige una emisora radial, donde se regulan los volúmenes, las salidas de voces, y usted tiene que manejarse así. Yo le invitaría en este momento, para seguir con el pensamiento del pedagogo y filósofo español, el doctor José Ortega y Gasset, que busquen una poesía que nos va a agradar y va a ver lo profundo que es para darle sentido y dinamismo con alto grado a la frase orteguiana de yo soy yo y mis circunstancias, si yo la salvo a ella, me salvo yo. De Juan de Dios Pesa, viendo a Garrick, creo que termina en K, y me gustaría que alguien la lea de manera pausada. Viendo a Garrick, termina en K. Es del poeta, si no recuerdo mal, mexicano, Juan de Dios Pesa. Juan de Dios Pesa. No sé si nació en el DF o nació en León de Guanajuato, eso sí, se me complica allí la información. Más tarde la investigaré con mayor detalle. ¿Puedo repetir? Juan de Dios Pesa, viendo a Garrick, termina en K, a Garrick. Cuando aprendemos inglés, aprendemos a pronunciar correctamente el español, se ha notado, ¿no? Porque allí en inglés usted tiene que decir, it's my brother, it's my life. Pero acá nosotros nos comemos las S intermedias, las X, las palabras terminadas en D. Cuando aprendemos inglés sabemos que es Navidad. Usted es un experto, experto. Bueno, viendo a Garrick, a Garrick, del autor mexicano, poeta emblemático Juan de Dios Pesa. Creo que es él. ¿Le encontraron? Mis cibernautas, mi generación de la tecnología de punta. Vamos. Cañas Quinto. ¿Cómo dijo, profesor? Viendo a Garrick es el título del poema. Y se van a percatar que es una de las paradojas dentro de la literatura. Perdón, española. Es reír y llorar. Reír sí. Llorando. Viendo a Garrick creo que es el título de la poesía. Creo que es el título de la poesía. No estoy plenamente seguro. Ayúdenme, por favor. Y eso le va a dar una fortaleza conceptual a la frase orteguiana. José. A reír llorando. A ver, reír llorando, vamos. Pausado necesito. Reír llorando. Sí, la misma. Juan de Dios Pesa. Víctimas del... Sí, Juan de Dios Pesa. Sí, a ver, explico esto. En inglés spleen significa algo más complejo que la nostalgia. Más complejo, así como esa forma que me gusta de la televisión, porque hay ciertas cosas que uno se convierte en discípulo y las aprende. Que le dice en el programa, creo, de 3 familias, le dice a la chica, bueno, ¿y cómo vas con las letras? No, ¿cómo vas con los números? Dice, no soy afecta a los números. Bueno, la segunda pregunta, porque no hay otra salida, o números o letras, ¿verdad? No hay una tercera, un tercero excluido para hablar con lógica aristotélica. ¿Qué tal en los números? No doy. Y con las letras tampoco, o sea que queda analfabeta emocional, intelectualmente, porque no está ni por las letras ni por los números. Entonces, el spleen es una tristeza que no se la aplaca ni siquiera con la mano de Dios. Estoy exagerando.
una tristeza pero superlativa. Eso en inglés, que no tiene una traducción tan exacta en el español, se llama spleen. Spleen. Reitero, spleen. Con esa aclaratoria, pido que se lea la poesía porque tiene incluida el término que acabo de señalar. Continúe, por favor. Pausada, le ruego. El pueblo, al aplaudirlo, le decía. No. A ver, leamos desde el inicio. Eres el más gracioso de la tierra. No, desde el inicio. Los lores, víctimas del spleen. Víctimas del spleen. Los altos lores. En sus noches. O sea, los pudientes, los millonarios. Los pelucones. Pelucones porque usaban pelucas. En el Ecuador no hay pelucones. Hay burgueses y pequeños burgueses. Así que Correa se equivocó. Pelucones eran porque eran ricos mentales y ricos en sus bolsillos. Aquí no hay pelucones. Aquí hay burgueses y pequeños burgueses. Ellos dominaban varias lenguas, tocaban piano y además eran millonarios. Y para humillar al pueblo y marcar divisiones sociales usaban pelucas. De ahí viene el término peyorativo, los pelucones. Continúe ahora sí, vamos desde cero, vamos. Y gracias por la tolerancia. Víctimas del spleen. Los altos lores. En sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen, muriendo vivo. Y es mi única ilusión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído que os amé a una mujer. Sí soy amado. Un título adquirí. Noble he nacido. Pobre seréis quizá. Tengo riquezas. De lisonjas gustáis. Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho. De nuestra vida actual, ¿tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo, vuestro mal, y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick, la más remisa y austerera sociedad. Austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí, y nadie más que él. ¿Más que os inquieta? Así dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrick.
cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pensar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su alma remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas. A quien prendemos al reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Gracias. Gracias, señorita Paredes. Ahí está la explicación. Decía yo que todos somos niños y niñas y que la sociedad nos obliga a actuar como adultos. Nos agrega responsabilidades, disciplinas. No nos entrega una escuela para padres, sino que todo hay que hacerlo al andar, sepamos o no. Tengamos la capacidad abierta para ciertas áreas científicas de ser asimiladas o no. Se convierte en un imperativo irrenunciable. Hazlo o serás vencido. Una suerte de darwinismo social, todos contra todos. Y hay que sobreponerse. Por eso no hay que lastimar la autoestima de nadie, porque hay autoestimas que son muy precarias. Y son pocas las personas que tienen una autoestima férrea y consolidada. Ahí está un ejemplo concreto. Yo soy yo y mis circunstancias. Si yo la salvo a ella, me salvo yo. Cada día yo tengo que simplificar la vida y voy a otro extremo, sin que caigamos en los vicios, porque los extremos son vicios. Les pregunto yo, dentro del proceso de reflexión sobre esta frase, que es muy profunda, sencilla en su contenido gramatical, pero en su decodificación es muy profunda, extremadamente profunda. ¿Cómo se suman los años de vida de una persona? ¿O es verdad que hasta que ha llegado a cierta edad se dice murió a los 74 años, murió a los 75 años, murió a los 80, a los 90, a los 98, etcétera? ¿Esa es la verdadera suma de cuánto vivió una persona? No, licenciado, me permite, desde el momento... Sí, con mucho gusto. Desde el momento de su concepción comienza los años de vida de una persona. ¿Y cómo haríamos entonces para sumarlos? ¿Una regla de 3 simple, una regla de 3 compuestas? ¿Qué nos ofrece la aritmética Baldor? No he dicho la álgebra Baldor, he dicho la aritmética Baldor, con la cual operamos cotidianamente. La otra ya para cumbres intelectuales y de investigación mucho más ortodoxas. Quiere saber qué tiempo dura la vida. Usted dio una pauta, es esencial. La vida solo tiene 24 horas. La vida solo tiene 24 horas. Déjeme ejemplificar, yo me pongo siempre para evitar malos entendidos. Dice así, miren que aquí va el ejemplo. Se murió el doctor Freddy Benítez Doró. No, sí, pero yo lo vi ayer. ¿Cuántas horas tiene un día? No nos pongamos densos, no pongamos los decimales, ya sé, los años bisiestros y todo eso. 24, cerrémoslos allí, no hagamos descomposiciones vectoriales. Tiene 24. Pero ayer, las 24 horas de ayer, martes yo lo vi.
Y hoy usted me dice que falleció. Por mucho que yo llegue a fallecer a los 101 años, falleceré en un día que tiene inalterables 24 horas. Esa es la profundidad de la frase. Que cada día tenemos que construir un universo complejo para poder pasar al siguiente día que tiene un universo complejo de 24 horas. Si recuerda cuando, yo no sé si conté en esta especialidad, cuando el señor pagador de los años 90 en la universidad decían que pagaban la próxima semana y así nos quedaban debiendo 2 meses o meses y medio. Y lo veía con tanta facilidad el enfoque de decir, no se preocupe, estamos viernes, el lunes estoy plenamente seguro que llegarán a cobrar sus emolumentos. Y tomé como referencia 2 obras de la literatura universal. Stefan Zweig escribe una obra que se titula 24 horas en la vida de una mujer. Escritor, genial. Y el otro, James Joyce, escribió Ulises, sin artículo, no es el Ulises, que hubo homenaje a Odiseo, el Odiseo de Homero, Ulises. Y una novela de 2 tomos que reviste más de 1.200 páginas. Toda la trama se da solo en 24 horas. Solo en 24 horas. Demostró una genialidad trascendental que la construyó, tanto la una como la otra. Presten atención con su capacidad de autorreflexión diaria y pasen revista y se van a dar cuenta que así es. Nosotros nos inventamos miles de formas para no morir, para mantener en pie la esperanza, para mantener en pie la alegría. Y la educación es uno de los abonantes más radicales para que la especie humana no se deprima. Por eso envié a investigar a estos 4 emblemáticos pedagogos que tienen un factor común: la pedagogía social, aquella que está perdiendo bríos. La pedagogía social es cuando se abren las tribunas simultáneamente para que las 24 horas funcionen. Tribunas de expresión. Yo quisiera saber qué tal le va a la economía del país, y me dice no hay ningún problema. Entre la Facultad de Ciencias Económicas, que allí en 3 horarios le explican sobre la deuda externa y la venta de bonos del Estado. Yo quiero saber cómo se construye poesía. No hay problema, le dicen. Hay una especialidad de literatura y español en la Facultad de Filosofía, y las 24 horas, diferentes turnos de los últimos estudiantes que están en el 9º semestre, ellos dan conferencias en esa línea. Yo quisiera saber cómo funciona la anatomía del corazón. No hay problema, en la Facultad de Ciencias Médicas, en el área de cardiología, etcétera, etcétera, un largo y barroco etcétera. No le entregamos inteligencia científica ni académica las 24 horas a la sociedad ecuatoriana para que sus habitantes logren ascender a un pensamiento superior. Por eso suelo decir esta paradoja: utilizan las herramientas de la verdad para mentir. No aplican una realidad en concreto. A esas circunstancias se refería José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Si yo la salvo a ella, me salvo yo. Y tengo que construirla permanentemente cada día. Con las adversidades que estas vienen, saberlas sortear. Me obliga a ser economista sin serlo. Me obliga a ser abogado sin serlo. Me obliga a ser maestro sin serlo. Me vuelve un hombre polifacético o una mujer polifacética. Y en muchos de los casos, cuando me desplomo como ser humano, nadie es solidario con mis lágrimas. La educación nos desarrolla una vocación de solidaridad, de empatía, de humanismo constante, que debe potenciarse en cada circunstancia. El próximo que vamos a evaluar en esto va a ser exactamente el siguiente, sin que sea de carácter asfixiante. Necesito que lo evalúen a Francisco Bacon. Requiero aquello que fue uno de los pedagogos más geniales, porque traza un antes y un después entre la lógica aristotélica
y la lógica moderna. La una va de lo general a lo particular y lo otro va de lo particular a lo general, conocido mayormente como método inductivo. Necesito que estudien las corrupciones educativas y filosóficas en que está impreso el pensamiento de ese gran, genial filósofo y experimentado sociólogo inglés, Francisco Bacon. Francisco y Bacon con B labial, como Bacon, como el dios del vino. Es nuestro compromiso para una próxima comparecencia de carácter académica. ¿Alguna otra acotación? Tenemos hasta las 19 horas. ¿Me puede repetir, profe? Porque me mandan una ¿Qué cosa? ¿Qué cosa le puedo repetir? Francisco Bacon, se escribe Bacon con B labial, como suena Bacon, pero como es inglés, cada idioma tiene su propia morfología, su propia gramática, su propia dicción, se pronuncia Bacon, porque usted sabe que la E, dependiendo la regla ortográfica de la gramática inglesa, suena como I, Bacon, se escribe Bacon, Francisco Bacon. Necesito todo el pensamiento de él, lo encuentran en variada bibliografía, tanto en físico como en digital. Ustedes tienen mayor experticia en manejar la acción de coordenadas de un ordenador. Necesito que lo tomen, lo peguen y lo trasladen a su información. Por favor, para poder debatir sobre él. Luego entraremos a dar los delineamientos, cómo vamos a ir caminando hacia los demás sistemas pedagógicos y didácticos dentro del muy amplio campo de la metodología para transferir y generar conocimientos en la inteligencia de los seres humanos desde la educación inicial hasta la de posgrado. ¿Alguna otra observación? ¿Hasta qué hora tenemos hoy, por favor? Es que tengo algunos paralelos y algunas asignaturas, a veces pues la coordinación no me es tan exacta. Me permite, licenciado, solamente acotar de que la vida, sí, con mucho gusto. La vida es un regalo de Dios y que al levantarnos hay que agradecer a Dios por este día y aprovechar de la mejor manera lo que nos da el día a día, aprovecharlo de la mejor manera las 24 horas. Comulgo con esa frase, pero no debemos ser simples invocaciones a Dios. Debemos escudriñar la Biblia de manera exhaustiva, con mucha hermenéutica, con mucha explicación. Hay iglesias que no salen de Mateo y tienen miedo de abordar Apocalipsis. El modelo bíblico es que de los discípulos que dejaron, los arquetipos de los discípulos debemos asumirlo. Muchos dicen que la iglesia será perseguida. Será perseguida es cuando nosotros reclamemos justicia social para los habitantes. Entonces serán odiados. Pero no es que en un claustro están congregados 1000 personas y alguien está predicando fogosamente y entra un desadaptado como sucede en Estados Unidos y mata a todos los congregados. No. La iglesia será perseguida cuando encienda en todos los parámetros, sean económicos, financieros, educativos, sociológicos, en las tribunas políticas, cuando encienda un pensamiento de justicia colectiva, cuando se asiente en que la verdad nos hará libres. Más o menos como Juan el Bautista, no estés lícita la mujer de tu hermano. Pero las iglesias creen que en eso radica todo y le apagan el espíritu de rebeldía cristiana a los miembros y los hacen ser temerosos, creyendo que esa es la humildad. Si no fuese así, Jehová no se autoclasificara o se autocalificara, sería el término, como Jehová de los ejércitos. La misma iglesia, como un hecho de justicia y que hubo que derramar sangre, construye el pueblo de Dios. David decapita literalmente a Goliat. Dios es un Dios firme. Ya no lo llores, le decía a Samuel. Lo he desechado a Salomón, el primer rey de Israel. Ayúdenme. El primer rey de Israel. Lo he desechado hasta que recuerdo, miren, no leen la Biblia, invocan a Dios.
a Saúl, muchas gracias por ayudarme, ya lo he desechado. Quiero que vayas a la casa de Isaí y me unjas al que yo te indique. Y Dios vuelve a interceder de forma brillante, que olvidamos la sabiduría de él. No mires lo que mira el corazón del hombre. Dios mira otra cosa. Tal es así que hasta su padre lo desecha. Y dice Samuel, porque habían pasado los más hercúleos, los que tenían cuerpos desarrollados y atléticos. David. Son todos estos tus hijos, le pregunta Isaí. Isaí subestima a David. Dice, bueno, hay un jovenzuelo, el menor, no sé pues si no peca, ya estoy poniendo palabras obviamente, ¿no? No sé si peco de impertinente. No, le dijo, no nos sentaremos alrededor de la mesa si no envías por él. Y estaba apacentando las ovejas el adolescente David, y le dijo Dios, este es, úngelo. Y no es que se sentó rápido en el trono, fue difícil, tuve que conquistarlo con espada desnuda. Entonces debemos entender que el cristianismo es una cosa compleja. Habla con el ejemplo radical y habla con el silencio lleno de sabiduría. Así se lo debe entender. Y es cuestionador. Vean los modelos mentales de cada uno de los discípulos. Y luego vino hacia mí, yo, el último abortivo, quien persiguió a su iglesia. ¿Quién dijo así? Pablo de Tarso. Gracias. Y Dios le dio suficiente discernimiento intelectual para escribir todas las cartas paulinas. Y comienzan las cartas paulinas con saludos solemnes y respetuosos. Inclusive agrega en Romanos, al que le debes tributo, tributo, al que le debes respeto, respeto, salutaciones y agradecer por todos. Y ahí viene lo que usted sostenía. Gracias por el oxígeno, gracias por los hijos, gracias por la enfermedad que me enseñas a experimentar como pasó con Job. Gracias por todo ello. Gracias por darme la esperanza en este mundo, en el próximo. Gracias por enseñarme a estudiar Hebreos 11, que muchos no consiguieron la corona que esperaban y que fueron traspasados a filo de espada. El cristianismo es para aplicarlo. El cristianismo no es para destruir a nadie. Nos disciplina, nos hace solidarios, nos humaniza la vida, nos hace luchadores inagotables y nos hace humildes. La humildad radica en no hablar donde no corresponde y callar donde corresponde callar. Nada más que eso. Mateo 24. Corresponde la humildad en aplicar lo que la mano derecha haga, no lo sepa la izquierda ni ceder. Eso es humildad. En humildad es que haya derramamiento de lágrimas y diga, yo, Julio Salcedo, le puse nombres bíblicos a mis hijos, pero no tuve la constancia para disciplinarlos en el cristianismo. Y vino Baal y los arrebató. Y hoy abdico al púlpito de esta iglesia para no hollarla con el anatema. Hay que confesar los pecados, pues, cuando uno se equivocó. Si son pecados públicos, confesarlos públicamente. El cristianismo es una cruz muy compleja de llevar, muy compleja. Es rica en renunciamientos. Abraham fue probado con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Su fe fue probada. ¿Cómo se iba a multiplicar la especie humana como la arena del mar? Se iba a matar a la semilla que iba a multiplicar el frondoso árbol genealógico de los hebreos. Fueron humillados en los crematorios nazis, pero como el ave fénix de la ceniza resurgieron, ahora son dueños de toda la economía del mundo. Dios los recompensó, son dueños del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Por favor, hay que entender el cristianismo, es extremadamente complejo. Decía usted, por favor, para evitar los monólogos y las emociones exaltadas del catedrático. Qué linda que es la autocrítica. No las veo que se autocritica. La verdad que no me gusta su clase, no me gusta conectarme, así que no quiero. Qué lindo, qué honestidad. David, a Dios, sé que la rectitud te agrada. Rectitud, que quiere decir que eclipsa al mismo sol. Imagínense, eclipsar al sol, hay que tener una potencia moral solo como la de Cristo. Por favor,
Yo me autocritico porque le tengo miedo, porque lo veo porque lo veo a mí excelentemente preparado, muy culto, muy preparado. Pero a ver, la voy a defraudar. Vendía tortillas de verde, vendía empanadas y soy el resultado de la educación nocturna. Fui a primer año de filosofía cuando tuve 21 años de edad. 3 blue jeans y 3 camisetas. Y he sido perseguido hasta ahora, votado inclusive por quien más amé. Mi ídolo de joven era Jaime Roldós Aguilera. Y su hermano me votó con un fraude procesal de la universidad. Y nadie me reivindicó, habiendo una asociación de profesores. Me odian. Y guardo silencio y le pido a Dios seguir adelante. Más bien yo le tengo miedo a ustedes, porque tengo que tratar de evitar buscar cualquier contrapunto, porque necesito mi estabilidad laboral y necesito condescender en mayor grado y número de cosas. Yo soy Garrit, cambiadme la receta. Permítanme parafrasear. Continúe, por favor. No, yo soy extremadamente humanista. Yo no los ahogo en la materia, jamás tendrán 10. Esto queda grabado y filmado. Estamos en una sociedad de vigilancia líquida que nos lesiona. Ya no les dije las 3 cosas que nos provoca estrés, ¿qué más? Ansiedad y depresión. Las 3 destruyen la vida del ser humano. Ya no tendrá 24 horas, sino solamente 6. Míralo como mi gato me está molestando. Me dice que me calle. Telémaco Onésimo Claudio Octavio. Así se llama mi amado gato. No, compañera. No, compañera. Admiro mucho su léxico y eso también me motiva a prepararme mejor para poder discutir con usted, porque usted tiene muchas palabras que yo ignoro y a los 52 años... Me voy a defraudar otra vez. Es que yo tengo 32 años en la cátedra, pues. Entonces es natural que este acervo lingüístico, además que es un don de Dios, todos los dones son de Dios. ¿Y cuál es la prueba que deben ser los dones? Entregarlos totalmente de principio a fin al bien común. Entregarlos totalmente de principio a fin al bien común. Sí, eso que simplemente me da gusto porque se puede conversar, dialogar amenamente, rectifica en una forma muy educativa los parámetros para poder decirle al alumno A o B situación que está mal y lo hace en una forma súper muy bien. Me da mucho gusto de cómo usted maneja la clase. Es que le represento a la vida. Dormí en una piedra en la esquina de mi barrio, Cacique del Berjimanaví. Yo no escudo mi vida. Me han votado de todas las tribunas, me han agradecido traicionando, me he conseguido varios nombramientos, fue legislador. Me dijo una señora, y no den el nombre que voy a dar yo la pauta, conocida como Tócate. Me dijo, mire, no eclipse al líder. Sé que tiene el don de la oratoria y de la palabra, pero guarde mejor silencio, o si no, no le va a ir bien. Me lo dijo exactamente el 22 de julio de 1998. Han pasado 22 años y la señora tuvo extremada razón. Salí retratado con el señor Javier Benedetti Roldós cuando era legislador. Y a mi mano derecha estaba don Carlos Pérez Perazo. ¿Sabe lo que me dijo el señor? Que en paz descanse. Mire, diputado, usted es un hombre inteligente y me ha caído simpático. Yo no me retrato con nadie. Busquen la foto. 27 de septiembre de 1997. 27 de septiembre, sí, porque el aniversario Universo es en septiembre, 16, ¿verdad? Ellos sacaron 8 días después la foto. Yo no me he retratado con nadie. Por primera ocasión lo voy a hacer con usted. Y cada vez que yo observo la foto, recuerdo que esa foto multiplicó la envidia. Yo no tengo enemigos, tengo envidiadores, porque enemigos es aquella persona que le arrebató un objeto, una esposa, una hacienda a alguien, pero si usted no ha dado motivo, solo su
Mediocre inteligencia quiere decir que tiene envidiadores. Y esa foto me hizo que me difamaran y con un fraude procesal me botaran de la cátedra de la Universidad de Guayaquil. El hermano de quien yo había amado y que destruyó la universidad. El premongólico, lo subrayo, de León Roldós Aguilera. Y yo había amado a su hermano como símbolo político, Jaime Roldós Aguilera. Y me gustaba cuando la gente me decía, ya va el que se parece a Jaime Roldós Aguilera. Se refería a la oratoria, no es que yo haya tenido el rostro bien parecido del expresidente. Yo contento. Y años más tarde su hermano me aplastó. Y les voy a compartir algo que cuando me reiteraron a la cátedra no me dieron la carga horaria 2001, me la dieron al año siguiente para seguir humillándome. Ni hubo ni asociaciones de profesores ni nada. No quiero contar mi vida, pero dadas las circunstancias. Así que no ha sido tan fácil para mí, ni lo sigue siendo porque estoy agonizando paulatinamente. Decía Unamuno, entre la vida y la muerte hay algo que es lo más terrible, agonizar. Por eso tituló uno de sus ensayos La agonía del cristianismo. El que agoniza no sabe si volverá a la vida o descenderá al sepulcro. Y sin embargo me mantengo en pie porque necesito la subsistencia. He sido un hombre extremadamente honrado. No he tomado 20 centavos de nadie. Solamente he dicho la verdad y me he encaminado en esa línea. Y así pienso hacerlo. Revisa las actas. En todos los años que fui profesor, solo se quedó una estudiante porque se retiró en el año 96. Y cada vez que veo una foto que produjo una envidia desmesurada en toda la Universidad de Guayaquil, porque un hombre que venía de abajo iba creciendo. Si me permites la cota de vanidad, y quiero que me pidan perdón pido perdón por lo que voy a decir. Si mi partido me hubiese respetado, en este momento no se angustiara tanto. Yo fuera el candidato a la presidencia de la República, porque estuve afiliado como tonto allí 25 años, hasta que me desafilié. No es por lo brillante, sino porque había hecho yo carrera legislativa. Y es probable que hubiese perecido esa opción, respondiendo con gratitud, porque mi gratitud tiene buena memoria. A mí me agradecen traicionando a favor de esa causa, porque soy un hombre disciplinado. Hasta que dije ya muchos desprecios, muchos vejámenes, muchos vituperios, muchas humillaciones, y preferí tomar iniciativa de desafiliarme con lágrimas en el corazón. Con lágrimas en el corazón. Cada vez que veo esa foto me asusto, porque el único que le falta morir, solamente somos dos. Ya se murió don Carlos Pérez Perazo, que creó la tribuna más expresiva del Ecuador, Diario El Universo. Él se convirtió en un guardián de la democracia como excelente periodista. Carlos Pérez Perazo, que la envidia de Rafael Correa le hizo quitar el nombre al puente denominado también de la Unidad Nacional. Y el otro en la foto es don Javier Benedetti Roldós, excelente columnista. Y yo estaba en la parte central porque era la figura protagónica que le entregaba un acuerdo al universo por un aniversario más de mantener vigente la defensa de la democracia. Así que no es tan fácil. Si no estuviese una mujer solidaria, no fuera tan compleja la situación. Fuera mucho más compleja, perdón. Yo les agradezco lo de ustedes, no se sientan temorizados. Si lo que les recuerdo que esto quedó filmado y grabado, ya me han de observar por lo que acabé de decir, porque ustedes se convirtieron en mis confesores y tuve que hacerlo. Yo soy muy honesto. Siempre me verás en la calle cuando ya Dios permita que se supere esto del virus chino, que ese es su verdadero nombre. Yo soy muy categórico, más no intransigente para decir las verdades sociales. Me verás siempre caminando con un sombrero, observando y creando largas meditaciones. Mi felicidad es un libro, mi modesta familia, mi gato Telemaco Onésimo Claudio Octavio y los libros que tú ves allí al fondo. Nada más. Para mí esa es la felicidad y mucha gente con esa felicidad que me he inventado, que es tan precaria, me la quiere arrebatar. Porque eso sí, yo soy amante a la verdad. Yo suelo decir, y con esto cierro el capítulo, que a los padres se los respeta pero no se los venera. Yo me caso solo con lo que dice el cristianismo y quiero que cuando muera despertar, como dijo David, a imagen y semejanza del Creador. Solamente eso pido. Por eso procuro autocriticarme para no hacer cosas malas. Y me da gusto tu frontal observación. Y te la agradezco sobremanera. Todo lo que sea un símbolo de vanidad debe ser apagado y cortado de raíz porque hace daño.
Los hombres debemos entregar todos nuestros dones a la felicidad de los demás. Te pongo un ejemplo de la figura emblemática de nuestro pueblo. Lindo Fernando Artieda. Ahora solo nos queda Barcelona, porque se ha muerto Julio Jaramillo. Julio Jaramillo no murió por cirrosis al hígado, murió porque era generoso. Cuando él se ganaba $500, un ejemplo, en un restaurante, él no decía me gané, hablaba en plural, nos ganamos. Invitaba a beber a todo el mundo, a comer a todo el mundo, y a todo el mundo le cantaba al oído y a todo el mundo le ganaba dinero. Por eso murió pobre, porque quiso ser amado. Lastimosamente, creo yo, una valoración psicobiográfica de él compró a los amigos. Y a los amigos no se lo compra, ellos tienen que nacer de manera gratuita. O si no, ya hay un cálculo y un interés. Es nocivo para la propia amistad. Me estoy excediendo, ha sido, creo, un placer profundo tenerlos a través de esta plataforma y pidiéndoles que mantengan, por favor, siempre la responsabilidad de investigar. El resto es mío. No les puedo poner 12 porque el sistema no lo coge, la máxima nota es 10. ¿Alguna otra observación? Que tenga buenas noches, lo queremos, bendiciones. Queremos. Yo también les amo sobremanera desde el punto de vista solidario y cristiano. Estoy a las órdenes. Y si cometo algún error, lléguenme a la picota o a las orcas caudinas. Vean en el ordenador qué es lo que quiere decir la ley de la picota y qué quiere decir las orcas caudinas, las orcas caudinas y la ley de la picota. Revisen y se van a quedar absortos y absortas. Un abrazo fraterno, bendiciones y fortaleza. Si Dios está con nosotros, completen la frase, ¿quién contra nosotros? Muy buenas noches. Buenas